A nuestro primer invitado del día. Se trata de José Dantes, quien es miembro del Comité Político y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. José, bienvenido. Un placer. Muchas gracias, buenos días, Laura, Percio, Alberto. Buenos días. Un gran placer estar aquí, igual que siempre. Un buen rato teorizando aquí, pero tal vez usted nos ayuda a cotejar nuestro pensamiento. Así es, así es. Mañana se vence el plazo. Mañana se vence Febrero, el plazo, efectivamente. ¿Dificulta la posibilidad de un amarre camino a mayo o facilita las cosas dentro de la oposición? Yo creo que queda claro el escenario a partir de las elecciones del pasado domingo y eso quizás puede dar lugar a que las discusiones, las conversaciones sobre lo que hay que coordinar de fines a fortalecer lo que es la gran alianza Rescate RD, pues sea mucho más, vamos a decir, mucho más fluido. Yo entiendo que los tres partidos que integran la gran alianza han estado tratando de hacer sus esfuerzos a los fines de precisamente eso, ampliar un poco más a raíz de lo que hemos visto, por lo que no me cabe duda de que sea para este plazo o en caso de que la Junta Central Electoral extienda una vez más ese plazo, que creo que lo puede hacer, pues se va a presentar una oferta electoral muy atractiva. ¿Ustedes han hecho una solicitud formal a la Junta para que se extienda? No, en este caso no, pero lo más probable, o sea, si se toma en cuenta que el 27 es un día feriado, yo creo que lo sensato sería que haya una extensión de un par de días más. En el caso de lo que tú acabas de decir, veremos que para las próximas elecciones de mayo estaremos viendo Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y Luis Abinader como candidato presidencial del PRM. Bueno, yo solo te puedo hablar de mi partido. En el caso nuestro, sí, nuestro candidato presidencial será Abel Martínez. Eso no hay ninguna discusión. Inclusive él al día siguiente de las elecciones inició otro recorrido por el país entero en el que busca escuchar a todo ciudadano para que su programa de gobierno realmente sea el resultado de lo que se recoja en ese proceso para que refleje lo que son los sueños, los anhelos, las necesidades de cada una de las comunidades a las que él va y trabajar con el corazón, tratar de que se concientice a los ciudadanos de que su voto realmente cuenta, para que no pase lo que lamentablemente pasó en estas elecciones, que la abstención fue de 53.33%. Claro está, ese tipo de elecciones no despiertan la misma pasión ni el interés de unas presidenciales, pero estamos trabajando fuertemente, como te comento, y él continuará visitando el país a los fines de poder hacer una buena competencia en mayo y clasificar. José. Bueno, Laura. Sí, en sentido general, ¿podría haber una ampliación de las candidaturas que van a llevarse de forma en alianza? Sí, claro. Pero solo a nivel congresual. Solo a nivel congresual. Y creo que lo más probable es que sea en el nivel de los senadores. Porque en el de los diputados, como saben ustedes, son plurinominales, son votos preferenciales. Entonces, ya ahí es un poquito más difícil porque además se toma en cuenta mucho, ¿no?, el tema de la incidencia que tengan los candidatos en la demarcación. Y tú tienes un escenario donde la competencia no es solamente frente a otros partidos, sino hasta dentro de nuestro propio partido, porque son candidatos plurinominales. O sea que... ¿Cuántas estaba definido que se iban a llevar en alianza? Bueno, en principio hasta esa primera fase que se había trabajado, se estaban hablando de entre 17 a 19 por ahí. Creo que habían 14 definidos. Habían 14 definidas, pero con la posibilidad de ampliarse a 17, 18 por ahí. Y con este ejercicio adicional que pudiera hacerse luego del resultado de las elecciones de febrero, ¿a cuánto tú crees que pudiera llegar? Mira, mi punto de vista, el mío, que no es el de la comisión que está trabajando con este proceso, es que nosotros debemos tratar de coordinar, de acordar en la mayor cantidad de sitios donde podamos llevar un solo candidato. O sea que yo no sería
yo no sería o yo sería partidario de que nosotros llevemos la mayor cantidad. Si podemos llevar los 32, excelente, se pueden llevar los 32, pero si no, la mayor cantidad. Creo que se está proyectando alrededor entre 23, 24 a 26, 27. Pero donde hay la mayor cantidad de votos que se buscan, no es ni siquiera en la senaduría, sino en las diputaciones. Por eso van individuales, cada quien buscando sacar mollero en las elecciones presidenciales. No, realmente no. Es porque es más fácil acordar una candidatura que tú tratar de armar un rompecabezas donde hay muchas cabezas. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, para ponerte un ejemplo, son 6 candidaturas. Entonces tú estás diciendo que los 3 partidos, ponte tú, tienen sus 6 candidatos, son 18 personas. Entonces, viendo cómo tú articulas eso quizás, y por el tema del tiempo también, lo más recomendable es que nos enfoquemos en lo uninominal, los senadores. Además, es mucho más fácil, en este caso, tú ganar, vamos a decir, 17, 18 senadores que 90 y pico de diputados para tratar de hacer un contrapeso en el Congreso Nacional, que es tan importante en un sistema democrático. Se tenía la idea de redondear 28 candidatos comunes en la oposición. Tengo entendido que de los 14, 15 que se habían definido, esa diferencia quedaba sobre la mesa. Estaba conversada, pero quedaba sobre la mesa para decidir con quién se iba en esa provincia. Después de las elecciones de febrero, el Partido de la Liberación Dominicana comenzó a reunirse la misma noche de la votación, estuvo reunido largas horas allí. Así es. Al día siguiente continuó e incluso hizo su reporte de opinión pública. Pero la comisión que está discutiendo entre ambos partidos se ha estado reuniendo en ese trabajo, digamos, de ingeniería para armar una boleta común. De carpintería política, todos los días. Todos los días las 3 comisiones tienen encuentros donde van avanzando las discusiones sobre esto. O sea que yo puedo pronosticar de que nosotros vamos a presentar una ampliación de lo que va a ser ese acuerdo entre los 3 partidos y quizás algunos otros que se sumen a esto. Eso está incluyendo algunos que ya estuvieron definidos de temprano en la primera parte. Por ejemplo, Romana, que ahí estaba aliado el PLD con el PRD. Sí, con Iván Silva. Pero la Fuerza del Pueblo iba sola. Sí. En este caso, se unirían los 3 partidos y para llevar un solo senador. ¿Al mismo candidato que los otros 2 partidos o un segundo candidato? Mira, yo entiendo que quedaría? No, yo lo que creo en función de lo que ha sido la práctica es que se va a evaluar, ¿no?, la potabilidad que tiene cada uno de los candidatos en esas demarcaciones y al final se intentará llegar a un consenso sobre un candidato único. Si no es posible, por eso que tú estás planteando, porque quizás cada una de las organizaciones piense que su candidato tiene más posibilidades, pues lamentablemente no iríamos ahí con un candidato único. Pero lo que estamos tratando es de hacer eso porque, vuelvo y digo, lo que se procura en esto es que el Congreso Nacional, en ese caso, pues pueda contar con un contrapeso a el poder del gobierno central, porque lamentablemente... Ahora, en el caso de la capital, sí, con Omar Fernández, y en el caso de la provincia, con Cristina Lizardo, eso sí está definido, el apoyo totalmente definido. unificado. Ahí no hay ninguna discusión, eso van a ser nuestros candidatos. Quisiera ver esto. El resultado de febrero, y como los senadores son por provincia, que es lo que se puede ver, ¿cómo se va a verificar que el candidato seleccionado es el que tiene el potencial? Porque ya hay algunas señales, por ejemplo, sí, en la provincia que el oficialismo a lo mejor ganó la mayoría de los municipios, quiere decir que puede el oficialismo estar dando señales de que tiene una buena incidencia allí. ¿Cómo llevar al mejor candidato? Porque ustedes tienen un problema aquí, el tiempo. Es decir, cómo hacer una encuesta, cómo medir si Juan o Pedro es el que puede marcar en esa provincia y pelear face to face, cara a cara con el oficialismo.
¿Cómo se está haciendo esa carpintería? Sí, lo que ocurre es que nunca hemos dejado de trabajar en el sentido de evaluar a los candidatos en sus demarcaciones. De medirlo. Claro, de medirlos. O sea, nosotros tenemos las mediciones que se han ido haciendo mes tras mes de cada uno de los candidatos, tanto nuestro partido como los otros partidos. Y al día de hoy yo te puedo comentar que en el caso de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo aventaja por mucho, por más de 12 puntos creo, al actual senador de esa provincia. En el Distrito Nacional nosotros tenemos encuesta, la Fuerza del Pueblo tiene encuesta de cómo está el candidato posicionado. O sea que en función de esos estudios que no se han dejado de hacer y la situación actual, pues se tomará la decisión más conveniente para la alianza. Tenemos un problema. Porque ¿Cuál? Eso mismo, nosotros a veces reclamamos, porque la oposición decía que gano en Santo Domingo, gano en Santiago, gano allí, pero ¿en qué encuestas? ¿No? Que hacemos las encuestas y esos números nunca se conocieron. Vamos a repetir la misma dinámica que no sabemos en realidad dónde están los números, porque no se están revelando los. Bueno, lo que ocurre, Percio, es que recuérdate que hay unas encuestas que son de trabajo, para consumo interno, no para publicarlas. Pero algunas encuestas deben decirle al público. Claro, pero Juan por ejemplo, está ganando o que Pedro está sí, abajo. pero las encuestas que saquen los partidos, lo más probable es que no sean recibidas por la sociedad dominicana quizás con la misma credibilidad que si salen las encuestas que no están vinculadas. O sea, que ahora hay un proceso en el que las encuestadoras que tenían más de 3 meses que no hacían nada, o no que no hacían nada, que no publicaban estudios, pero, pueden hacerlo ahora a nivel ejemplo, senatorial ya luego de las elecciones el Centro del Cibao, Centro Económico del Cibao, hizo una encuesta al final. Sí. Pudiéramos decir que tú tomas esa encuesta con la reserva natural, tú dices, bueno, Claro. Su cabeza es un funcionario público, es parte del partido, y Así tú la es. puedes ver, pero él dio unos números. Ujú. Y esos números se pueden verificar, si ganó, si perdió. Pero en este caso, y sobre todo el PLD, que había una experiencia de 20 años, los últimos 24, era muy especialista en hacer encuestas. ¿Por qué no está haciendo esas encuestas? No, es que la estamos haciendo, que Pero no la la pregunta es por publiquemos. qué Pero no- ustedes ¿por se qué quedan no con están ella y no divulgando? lo Porque dicen. son de No lo trabajo, dicen de boca. es que son para consumo interno, es para nosotros poder definir y realinear las estrategias en Pero eso función está bien, de me los parece resultados correcto. de cada una de las ¿Y esas- encuestas. ¿Y esas encuestas reflejaron en alguna medida los resultados de febrero? Sí, claro que sí. O sea que no fue sorpresa. Fue sorpresa en cuanto, vamos a decir, el alcance final. El alcance final. O sea, esto no eran los resultados esperados, porque hay que tomar en cuenta algo. Las encuestas que te dan una medición, una fotografía de un momento X, no toman en cuenta una serie de variables que ocurren el día de las elecciones. La abstención, por ejemplo, el uso de los recursos públicos de una manera abusiva que se vio desde antes de que ese día llegara como ese mismo día. O sea, para nadie es un secreto que este gobierno se volcó con todas sus instituciones a favor de sus candidatos. Entonces, esas son variables que una encuesta no puede recoger ni tomar en cuenta a la hora de determinar unos resultados. Bueno, pero, ¿cómo te digo? La posibilidad de que el gobierno se vuelque también son previsibles. Claro. Porque, Claro, pero las porque encuestas eso no pueden medir eso. O sea, ¿cómo tú garantizas, por ejemplo, que un candidato que esté bien posicionado, que la diferencia entre uno y otro sea el margen del error o 2 o 3 puntos más? ¿Cómo tú puedes darte cuenta que el día de las elecciones se baje con tanto dinero, se compren una serie de cédulas de familias enteras para que no vayan a votar y eso incida en el resultado? Coincide incida con en- Leonel Fernández en su está bien, discurso, que fueron los que establece que fueron casa por casa, compraron, entregaron. Pero es que hay pruebas de eso, claro que sí. ¿Qué O se va a sea, hacer con esas pruebas? Dime. ¿Qué se va a hacer con esas pruebas? Bueno, en la provincia de Santiago ya hay un grupo de gente que han sido sometidas por compras de cédulas y hay otros que se están tramitando ante ese fiscal electoral. Lo que nosotros queremos es realmente que la Junta Central tome todas las medidas que sean necesarias para garantizar que en el próximo proceso no ocurra lo que lamentablemente pasó en este Porque proceso desde el punto municipal. de vista de impugnaciones,
¿Tiene el PLD pendiente alguna impugnación frente al Tribunal Superior Electoral? Sí, claro, tenemos varias. Tenemos el caso de la alcaldía de Dajabón, que fue... Que es la más notoria. Aquello fue espantoso, lo que allí lamentablemente pasó, donde nuestra candidata ganó por un voto. Y cuando se hace la revisión de los votos nulos, la Junta Electoral, con injerencia externa, de 22 votos nulos, cuenta 11 votos sin la participación, sin la presencia de los delegados de los partidos políticos. Pero, se tranca solo y pero viene eso, con una decisión unilateral que viola los principios de transparencia, de certeza, de integridad electoral pero eso y vino de a la Junta proparticipación. Central Electoral. También participaron ellos en esa... Porque ellos vieron los votos nulos y lo trajeron en un helicóptero. Sí, lo que y todo. ocurre es que lo que la Junta Central la Junta Central de aquí, la Junta Central Electoral, decide es traer los 22 votos Sí. para contarlos aquí por el nivel, ratificaron eso. de crispación, no, aún, por el nivel de crispación que se había creado en ese municipio, en esa Junta Electoral. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando llegan aquí, la Junta Electoral Municipal, que es la que cuenta, porque esta no se puede meter, lo que decide es contar las 11 boletas que no contó allá. O sea, dando como validadas las 11 que sí contaron, pero ellos solo en un cuarto trancado. Y cuando hacen la distribución de esos votos, entonces ahí afectan a la candidata nuestra en un hecho sin precedentes, porque ni siquiera, o sea, ellos reconocen que ellos tomaron la decisión de hacer esa revisión a solas, sin la presencia de los delegados de los partidos políticos, y eso es totalmente ilegal, por lo que yo preveo que el TSE va a dictar que hay una nueva revisión de los 22 votos nulos, porque es que tú tienes que garantizar la voluntad que se expresó en las urnas, y eso tú solamente lo haces con una revisión de ese total, de los 22 votos. Mañana se supone que los partidos tienen que llevar las alianzas de la Junta Sí. en un plazo prorrogado, ¿verdad? O, ¿cómo Así se es. llama? Extendido. Extendido, porque vencía el viernes pasado y se ha fijado. Está la oposición lista para armar. Hoy es el día clave. Mira, estamos trabajando y nosotros, tú sabes que los partidos políticos siempre acaban todos estos procesos en la fecha límite. O sea, si el 27 es esa fecha límite, Al borde de la locura. a las 12 de la noche, a las 11:50 andaríamos por la Junta Central llevando lo que son todos esos documentos a los fines de que queden Pero dentro de ese plazo. Ahora, si por la lo Junta... que conoce, Sí. tu impresión es que la oposición se va a poder poner de acuerdo. Sí, sí, claro, claro que sí. O sea, van a haber sitios en los que probablemente no sea posible, vuelvo y digo, en función del posicionamiento que tengan los candidatos de las organizaciones políticas. Ahora, la intención nuestra es tratar de que frente a ese tablero nosotros podamos ver cuál es la situación de cada quien y tratar de llegar a si consensos. ustedes están midiendo los resultados y un candidato marca mejor que el otro, ¿qué impide que sea ese y no sea el otro? Bueno, eso habría que preguntarle a quién se oponga, ¿no? O sea, porque cada quien tiene sus encuestas, entonces ese es un tema también que hay que tratar de consensuar entre tres fuerzas políticas. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a Señores, ustedes. despedimos a José Dantes, miembro del Comité Político y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Muy bien.